Gracias. Si puede apagar su micro, por favor. Hasta ahí, un poco la foto de la problemática en parte que tenemos en esta región, por lo menos en la ciudad de Iquitos. Y hasta ahí tampoco no hay una solución. Si bien es cierto, hay ilegalidad de por medio, pero también hay un serio problema social. ¿Qué hacer? Claro, lo inmediato es denunciar a quienes correspondan. Eso, por supuesto, va por un camino, pero seguimos con la problemática ahí presente, en donde tenemos no centenares, no miles de familias que seguramente pretender retirarlas o quitarles lo que se les ha dado en su oportunidad ilegalmente es un serio problema social. ¿Qué hacemos, mi querido señor de COFOPRI? Bien, como es conocido, COFOPRI tiene un marco de acción y nosotros formalizamos, como bien dicen, hasta el 31 de diciembre de 2014. De 2005, por favor, del 31 de diciembre de 2004 tenemos la potestad para poder titular sin costo alguno. Del 1 de enero del 2005 al 24 de noviembre de 2010, eso ya es con pago, ¿no? A partir de esa fecha ya no titulamos. Estamos haciendo todas las propuestas para que esta ampliación sea hasta el 2010 por lo menos de poder titular masivamente, pero no podemos todavía, estamos atados por ley. Ahora, todos los pueblos no se pueden formalizar, obviamente. De eso tenemos ya una experiencia. Hace una semana hemos estado reunidos con las 24 oficinas zonales y el tema de riesgo nos dificulta muchísimo el tema de poder ingresar y formalizar, porque en muchas de las regiones del país, al estar dentro de un riesgo alto o muy alto, nos dificulta y paralizamos y suspendemos toda acción para no ir en contra de la ley en cuanto a lo que nos indican de que no debemos formalizar en áreas de riesgo. Más de eso no podemos hacer. Sin embargo, nosotros ya tenemos una relación, por ejemplo, hasta el año del 2015 al 2019, tenemos 3.291 títulos inscritos. Solamente en lo que va del año 2019 tenemos 239. Y eso comprendido en 60 posesiones informales. Tenemos en total 1.568 títulos actualmente para poder entregar. Y eso lo estamos haciendo periódicamente en coordinación con las municipalidades provinciales. Vamos y les entregamos a ellos para que puedan entregar los títulos a los propietarios. Y esa es, toda nuestra acción que estamos desarrollando como COFOPRI a la fecha. No tenemos más de lo que nos dice el marco legal, ¿no? Hasta tal fecha no podemos titular y ahí nos quedamos. Hay una pregunta, mi querido señor. Usted dice que COFOPRI solamente puede titular aquellos predios hasta el año 2010, ocupados hasta el año 2010, ¿es lo que entendí? Sí. ¿Y que están trabajando alguna iniciativa para poder ampliar ese plazo? ¿Le entendí también? Sí, hasta el 31 del 2004 es lo que nosotros titulamos masivamente. Sí. Hemos presentado, las oficinas pertinentes legales de COFOPRI está trabajando en una posible ampliación hasta el 2010. Pero todavía no, estamos en estudio, estamos coordinando esto con el Ministerio de Vivienda, al cual estamos adscritos, para que esta iniciativa pueda surgir. No lo hacemos más adelante, hasta el año 2016, como están solicitando, porque ahí correríamos el riesgo de estar propiciando un poco el tema de la informalidad, aún más el tema de invasiones y todo eso, ¿no? Sabemos que en los últimos años han habido muchísimas invasiones y si están inmersos ellos estaríamos formalizando algo que no debería ser. Por eso que hasta el año 2010 es como un plazo máximo para poder inscribir o formalizar masivamente. Pero todavía están, como le digo, en proceso de... Gracias. El tema es ese. Ustedes están trabajando, coordinando la posibilidad de plantear una ampliación hasta el año 2010. Pasarán 2, 3, 5 años y nuevamente COFOPRI trabajará probablemente una ampliación al año 2016, porque lamentablemente en el país continúa habiendo este tipo de ilegalidades permitidas por una serie de autoridades, ¿no? Entonces, hoy solamente se plantea hasta el 2010, o lo plantearán así,
y no hasta el 2016 como proponen estos señores. Lo que le dije a ellos también, ustedes proponen hasta el 2016, pero van a pasar algunos años y luego van a proponer que sea hasta el 2020 y estamos en un círculo vicioso, ¿no? El cómo acabar esta situación creo que es un tema ya de otra esfera, de otra agenda, pero la solución a este problema es lo que me preocupa. Señor Morante, que le diga a usted también intervenir. Sí, el tema, para ser más claro, en el caso de COFOPRI, ellos tienen una facultad que fue dada incluso durante los años 90, si mal no recuerdo, finales de los años 90, que se les permitía titular directamente hasta el año 2004. Hasta el año 2004, incluso en predios privados y públicos, aplicando lo que era la prescripción adquisitiva corta, ¿no? Y entonces en esa posibilidad los predios que podían ser afectados eran hasta el año 2004 en términos bastante masivos. Desde el 1 de enero del año 2005 hasta en el año 2010, COFOPRI también podía titular, pero en negociación directa con el posesionario. Es decir, con el posesionario, COFOPRI le vendía el predio en cuestión a este posesionario, obviamente teniendo en cuenta el antiguo propietario y pudiendo, digamos, llegar a acuerdos para poder hacer las compras y la titulación. A partir de ahí en adelante, las titulaciones han venido ya, pero a través de lo que son subastas públicas. Es decir, un determinado predio en cuestión, que era materia de titulación a través de, digamos, de una invasión, un asentamiento humano, se sometía a un concurso público, una adjudicación pública, que la podía ganar la gente que lo estaba posesionando o la podía ganar un tercero. Y si lo ganaba un tercero, ese era el que tenía que encargarse de desalojar a esa población que estuviera ahí, ¿no? Entonces, esa es un poco la situación. Yo entiendo que la gente de COFOPRI, y me parece bastante lógico, pidan la ampliación hasta el año 2010 para la titulación directa. Ahora, sin embargo, quisiera hacer una consulta a la gente de COFOPRI, el representante de COFOPRI, de otorgarse esta ampliación, donde ustedes podrían titular ya directamente y en forma masiva hasta el año 2010, ¿cómo quedaría esa gente que en su oportunidad negoció y adquirió en forma directa a COFOPRI los predios o sus títulos de propiedad, ¿no? Que ellos sí hicieron algún tipo de desembolso de dinero para la adquisición de esos inmuebles, y dirían, ¿por qué yo sí he tenido que pagar y ahora tenemos a un grupo de gente que se va a titular hasta el año 2010, ¿no? Y que ellos no van a pagar? Bueno, esa es una respuesta que una pregunta que lo voy a trasladar al área legal de COFOPRI. Todavía, como le digo, estamos trabajando en este tema para poder solicitar una posible y futura ampliación, pero la pregunta es pertinente en el sentido de que ¿cómo hago con las personas que ya han pagado este título que les ha costado? ¿Cierto? Y no sería justo que luego de ello habría una nueva ampliación para que esta gente se esté perjudicada. Voy a trasladar la pregunta al área legal, como le repito, y ya estaremos planteando ahí cuál sería una posible solución en caso de que hubiera, ¿no? Sí. Si me permite, tal vez una pequeña sugerencia, ¿no? Una pequeña sugerencia. De darse el caso que creo que yo creo que sí sería muy prudente que COFOPRI retome estas facultades, tal vez con aquellas personas las cuales sí pagaron, llegar a algún nivel de compensación, ¿no? Compensación ya sea a través de los impuestos prediales, por ejemplo, ¿no? O tal vez a través de la ejecución de determinadas obras públicas o de servicios públicos con costos diferenciados,
¿no?, que permitieran de alguna manera compensar ese gasto en el que ellos tuvieron que incurrir para la adquisición de ese inmueble, a diferencia de aquellos a quienes se les estaría entregando gratis, ¿no? Una sugerencia nada más. Sí. Vamos a continuar con la actividad. El congresista está atendiendo una llamada en estos momentos, pero regresa en unos minutos más. Yo quería hacer un comentario también adicional, porque hay que tener en cuenta todos los elementos que se presentan en esta problemática, ¿verdad? Y uno de los que recurrentemente venimos escuchando de estas personas que están en este tipo de posesiones es de que ellos no tienen dónde ir a vivir, ¿no es cierto? Pero sin embargo, arguyen que el Ministerio de Agricultura o algún otro ente ha cedido posiciones del Estado a personas privadas con el fin de que le den el uso agrícola. Y en la Amazonía y en toda esa zona periurbana de la ciudad prácticamente todos ya tienen propietarios, ¿verdad? Pero estos que han recibido del Estado estos terrenos, estos predios, apenas han utilizado una pequeña cantidad de repente para alguna actividad agropecuaria, qué sé yo, pero la gran mayoría están totalmente abandonadas. Entonces, esto es un atractivo para estos tipos de personas y dicen cómo es que el Estado les ha dado gratuitamente o con un pago muy simbólico enormes cantidades de terrenos que ya prácticamente no permite el crecimiento urbano de la ciudad. Entonces, se ven obligados a ir a invadir porque año a año se van formando nuevas familias. Entonces, bajo este panorama, yo quería preguntar si es que hay alguna estrategia para evaluar estos tipos de predios que ha otorgado el Estado a estos particulares, a efectos de que se pueda de repente revertirlos y vía un convenio con los gobiernos locales poder cederlos para estas habilitaciones urbanas, pero debidamente formales, saneadas física y legalmente, ¿no? O sea, eso sobre todo. Gracias. Y perdón, lo comentado por aquí por el señor Emanuel Noriega también viene a colación con lo siguiente, y creo que eso es una realidad que no solamente acoge a la región Loreto, sino a muchas regiones del país. Tenemos claramente la situación de múltiples comunidades campesinas cuyos terrenos prácticamente ya han quedado al interior de las ciudades. En el caso de Loreto tenemos específicamente el caso de la comunidad campesina de San Juan, donde la gran cantidad de sus terrenos están en zona totalmente urbana, es decir, gran parte del distrito de San Juan Bautista y parte del distrito de Belén, donde están totalmente urbanizados, donde están totalmente las casas, pistas, veredas, incluso hay infraestructura estatal construida como sistemas de electricidad, agua, desagüe, colegios, postas, están dentro de los territorios de estas comunidades campesinas, y en el fondo estas comunidades campesinas se están convirtiendo casi en un tema de un tráfico de terrenos tremendo, porque si tú te estás acorde con la comunidad te mantienen tu posesión y tal, y si no puedes, y ahí tenemos enormes inversiones de personas que han construido casas y tremendos inmuebles y que solamente tienen el título de posesionario comunero. Sin embargo, por ejemplo, eso no les sirve para poder ingresar al sistema financiero o al sistema formal. ¿Qué hay en la posibilidad de lo que viene a ser la titulación también de tierras comunales, tierras de comunidades campesinas, que claramente han perdido ese objetivo real que era el de tener una actividad campesina agrícola? Sí, ¿algún comentario? Sí. Ya, de acuerdo a lo que estaba comentando el doctor y el congresista sobre el tema de la reversión, ahí tenemos que también tener
ahí se sigue un marco normativo. Ya, los bienes que son de la dirección, en este caso de agricultura, bienes propios, digamos, o en este caso los bienes propios, estos tienen que seguir el tratamiento que de acuerdo a sus directivas sobre disposición de sus bienes o supletoriamente utilizan el reglamento de la SBN, ¿no?, para bienes estatales. Pero agricultura tiene todavía una función más, que es la de poder generar un saneamiento físico rural en favor de personas, ya sea de título oneroso o título gratuito. Pero ¿qué pasa cuando de acuerdo al título, o sea, cae en abandono o no se cumple con la finalidad por la que se dio esa titulación rural? Automáticamente eso pasa a ser un bien de dominio privado del Estado. O sea, son situaciones que pasan. O sea, es un bien, se le dio a un agricultor, el agricultor lo abandona, no hace o hace otra situación que no fuere, eso automáticamente agricultura lo tiene que revertir. Ahora, la directiva de reversión de agricultura también es bien ambigua, es antigua y solo te dice reversión, pero ningún gobierno regional que yo conozca, que he pasado por algunos, ha realmente ejecutado esa función de reversión. No. Se deja, se abandona al final esa situación, se abandona. Y cualquier persona con una prescripción adquisitiva se hace dueño de esa. Y si no, invade. Entonces ahí estamos débiles en esa función que tiene agricultura, que es el tema de cuando un predio se desnaturaliza para el cual fue otorgado, debería seguir un procedimiento. Lo que pasa ahorita es que la situación que puede pasar es que la SBN hace el proceso de asunción de la titularidad, ¿no? O sea, no sé, el predio ya no cumplía la finalidad, pasa a ser un bien, es susceptible de pasar a ser un bien privado del Estado y por ende es imprescriptible a estas alturas ya, ¿no? A partir del 2010 ya es imprescriptible. Entonces ahí creo que debemos empezar a ajustar, como decía el doctor, hay que ir a ajustar esa situación y eso lo estamos viendo por la titulación rural convencional. Ahora la titulación, que es la comunal, es verdad lo que dice el doctor, o sea, las comunidades campesinas todavía tienen más, pueden sacarle más provecho a su tierra que las comunidades nativas. Las comunidades nativas todavía las tenemos más ajustadas, ¿no? Pero una comunidad campesina sí pueden subdividir, ¿no? Si es que no estoy en lo incorrecto. En cambio una comunidad nativa pues indivisible, son todos, ¿no? Pero en la comunidad campesina ahí hay un tratamiento diferenciado con las comunidades nativas. Claro, pero no transfieren propiedad, por ejemplo. Uh-huh. Claro, no transfieren propiedad. Pero entonces lo que podemos hacer es esto. Otra cosa también es esta función que tiene agricultura de dar los certificados de posesión a diestra y siniestra. Es como un pan de todos los días el certificado. Ya, le hemos puesto le hemos puesto ahí un candado a esa situación. Si se supone que en el proceso de titulación, no me dejará mentir el doctor, el proceso de titulación rural tiene muchos caminos. Uno de ellos es que tú tienes que demostrar el tema de la posesión pública, pacífica y continua. Y se supone que uno de ellos, hay tantos requisitos, tantos incisos, pero en este caso los certificados de posesión también te valen. Yo he visto certificados de posesión rural que vienen desde el mismo Congreso de la República, estoy hablando de los años 80. Como hay otros certificados de posesión que luego me han dicho, en realidad no sé si hay un marco normativo sobre el tema de certificados de posesión, pero certificados de posesión a mí me han dicho que eso se tiene que renovar anualmente. Pero la gente no lo entiende así, piensa que con un solo certificado de posesión, quién sabe Dios qué funcionario y en qué momento lo dio y con qué tranza le dio un certificado y con eso ya se cree también dueño del predio. Y luego lo prescribe y lo hace propio, lo inscribe y lo registra. Claro, y ni prescribe, doctor, ni hace el procedimiento regular, sino que vivimos en esa incertidumbre. Creo que hemos abandonado esa situación que debemos de volver a retomar. Ahora nos enfrentamos también a esa función que tienen los gobiernos locales del certificado de posesión urbano. Fíjese usted, doy un certificado de posesión urbano cuando ni siquiera tengo un plan de desarrollo urbano, porque ni siquiera no tengo ni un plan de acondicionamiento territorial.
Y si no tengo un plan de desarrollo urbano, ¿cómo sé hasta dónde crezco? ¿Por dónde crezco? ¿Qué pasa en Loreto? No tienen un plan de desarrollo urbano, entonces como no sé por dónde tengo que crecer, porque se supone que tengo que hacer una estimación de riesgo, como es una parte que todavía se supone está abandonada, por ahí pretendo crecer, entonces no hacen esta situación, entonces no se puede verificar por dónde son sus vías arteriales, las futuras vías arteriales, lo que usted encuentra es, todas las casas están ahí amontonadas, no existe un tema urbano. Y con el certificado de posesión urbana, imagine, hay personas en estos asentamientos que tienen certificado de posesión rural y también tienen certificación de posesión urbana. ¿Quién le ha dado en la parte urbana? Obviamente el alcalde. Esa función, ¿cómo la controlo? ¿Cómo controlo esa función que me piden todos los días? Certificado de posesión rural. Y no le pongo un tiempo de caducidad para saber por lo menos 5 años, ¿no? O tal vez 3 años, acércate, quiero saber si realmente has estado haciendo actividad ahí, como tú dices, ¿no? Pacífica, continua y pública. No puedo, o sea, ahí creo que podemos empezar, ¿no? O sea, todos los días es eso. ¿Intervino la SBN? Sí, cómo no. Bueno, he estado escuchando lo mencionado por la representante del gobierno regional y antes de comenzar, lo primero que se recomienda es determinar qué propietario es donde se encuentran ubicados los asentamientos humanos. Si no sabemos cuál es el propietario, podemos hablar todas las entidades y quizás la propiedad donde está asentados los asentamientos humanos ni siquiera es el Estado. De repente es de propiedad privada y ninguna de las entidades podríamos intervenir, ¿no? Lo que recomiendo es primero hacer el mapeo para poder determinar qué titular registral tiene esos terrenos para poder determinar qué entidad es competente. Voy a partir sobre la base de que los terrenos que están asentados de propiedad estatal, representados por la SBN, ¿no? Si los terrenos donde se encuentran ubicados los asentamientos humanos es de propiedad estatal representado por la SBN, efectivamente la SBN puede realizar la disposición de esos terrenos. Sin embargo, el mecanismo es la regla general es la venta por subasta pública. La excepción es la venta directa. ¿Y por qué digo por excepción? Porque en realidad el marco normativo como está planteado, todos los peruanos tenemos derecho de acceder a la propiedad estatal. Por eso es que se da primero por la subasta pública. La excepción, bueno, la norma señala 5 causales de venta, señala entre las causales la causal de posesión, el cual indica cuáles son la antigüedad de posesión que debe tener cualquier persona natural o jurídica o asentamiento humano para poder acceder a esta venta directa. Pero cuando tratamos de asentamientos humanos, lo primero que hace la SBN para evaluar su competencia es consultar a COFOPRI. Nosotros, cuando vemos que la persona de la asociación que va a solicitar formaría parte sobre en asentamientos humanos, consultamos a COFOPRI, porque la SBN no es ente formalizador. Simplemente la SBN vende directamente a la persona individual para que pueda tener, no sé, si desarrolla su vivienda lo podría vender, ¿no? Si el COFOPRI indica de que no es competente para ver o está haciendo procedimiento de formalización, recién ahí entra la SBN entra a tallar. Efectivamente, lo que dijo acá el representante de COFOPRI, ellos tienen competencia hasta el 31 de diciembre del 2004. Sin embargo, con el decreto legislativo 1202, también se indicó los programas de adjudicación de lotes de vivienda, que amplían su posesión al 24 de noviembre del 2010. Creo, y no quiero entrar en competencia que no es mía, que ese tipo de adjudicación de lotes de vivienda es a título oneroso. El valor no lo conozco, ¿no? En cambio, cuando la SBN entra a vender, lo hace a valor comercial. Siempre el error que las personas tienen es que nosotros o regalamos los terrenos o lo vendemos a valor referencial o a valor arancelario.
nuestro costo es a valor comercial. Es como si, por ejemplo, un privado desea vender su terreno y se ve el costo de la actualidad. No hay un tipo de castigo tampoco. A raíz de eso, en muchas ocasiones, la venta que nosotros realizamos es muy onerosa para las personas que puedan adquirir. Lo que se recomienda primero es descartar si es que COFOPRI tiene competencias o no para poder entrar a tallar sobre la formalización de esos asentamientos humanos. Para complementar la información, ya se ha expuesto en la mesa de trabajo que la gran parte de área, ¿no?, del distrito de San Juan pertenece a propiedad privada de la comunidad campesina. La otra parte posiblemente sea residual, con aptitud agrícola, es decir, de competencia del Ministerio de Agricultura, posiblemente. Como aún no tenemos un diagnóstico, y se hizo mención a un procedimiento que tiene la SBN llamado asunción de titularidad, aquellos predios que pertenezcan a las entidades y que no sean de un uso o no vayan a desarrollar en el futuro un proyecto de inversión, esta entidad del Estado podrá poner a disposición de la SBN para que se asuma la titularidad y de esta manera la entidad que requiera realizar un proyecto lo pida a través de una transferencia o a una afectación en uso. De esa manera podríamos brindar un saneamiento sobre estos predios en la que no se viene desarrollando, ¿no? Entonces, creo que con estos puntos de la venta directa y aquellas entidades que no les resultan útiles estas áreas de terreno, podrán ponerlo a disposición de la SBN, ¿no?, y con ello realizar el saneamiento de los predios. Cuando hablas de que aquellas áreas que no les vienen en uso y que las tienen que poner a disposición de la SBN, ¿te refieres a las entidades del sector público o te refieres a las entidades como por ejemplo las comunidades campesinas? Porque las comunidades campesinas jamás te van a decir de que no las tienen en uso, sobre todo cuando se tratan de predios que ya están totalmente urbanizados y que les generan grandes ingresos a sus directivas. Sí, está comprendido a las entidades que conforman el Sistema Nacional de Bienes Estatales, ¿no? El Ministerio de Agricultura, puede estar COFOPRI, gobiernos regionales, no municipalidades provinciales, no privados. Diga, doctor. Sí, señor. Sí, bueno, de lo que estamos conversando, hay algunas consideraciones que habría que referir respecto a cómo estamos al momento y luego la mirada al futuro, ¿no? Trato de encontrar salidas al tema, ¿no? Alguna precisión respecto de la situación actual. La temática vinculada a la propiedad agraria actualmente, como todos sabemos, está en manos de los gobiernos regionales. La función referida al saneamiento físico legal de la propiedad agraria, por efecto de la descentralización, está a cargo de los gobiernos regionales. El Ministerio de Agricultura ya no hace regulación de tierras, ¿no?, excepcionalmente en algunos temas de eriazos bajo el marco de la 994, pero son residuales las acciones que le queda a Agricultura en situaciones muy específicas. El grueso del tema del saneamiento físico legal está en manos de los gobiernos regionales. Entonces, es un punto primero que hay que tener en cuenta. Y esto lo ligo también con alguna consideración que hizo mención la representante de Loreto cuando entró a señalar algunas de las causales que contribuyen aún más a esta problemática, que es la expedición de las constancias de posesión sobre tierras de agricultura, y en base a eso quienes las quieren empiezan a sentirse fortalecidos en su situación, inclusive a disponer, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese tema también, el tema de la emisión de constancias de posesión, está en manos de las direcciones regionales de agricultura. Y las direcciones regionales de agricultura no son del Ministerio de Agricultura. Las direcciones regionales de agricultura son del gobierno regional. De manera que, si es que queremos
entrar por ahí también a poner coto a estas situaciones o a regularizarlas para que respondan a la realidad de las cosas, porque a veces hasta se dan constancia de posesión sobre algo que no se tiene en posesión, se da libremente. Entonces ahí tendríamos que entrar como gobierno regional a reglamentar la expedición de esas constancias de posesión. Esa es una labor de las direcciones regionales de agricultura del gobierno regional a la actualidad. Ahí no va a entrar la agricultura, ¿no? No obstante ello, conscientes de que no podemos entrar ahí porque ya son facultades del gobierno regional, nosotros desde nuestra área, que es la Dirección de Saneamiento de la Propiedad Agraria, hemos propuesto una RM, está todavía en discusión al interior de la agricultura, para expedir una directiva en relación a la expedición de constancias de posesión. Ojalá que nuestras áreas respectivas y también la asesoría jurídica le dé luz verde a este tema, porque en efecto hemos verificado que alrededor de las constancias de posesión se están generando un sinnúmero de casos irregulares, pero el llamado, digamos, en primera línea es el propio gobierno regional que regule esto a través de sus DRAS, porque se expide a través de la DRAS. Eso es lo que estamos tratando de hacer nosotros, está todavía en curso, no sabemos si finalmente verá la luz. Bueno, eso dentro del tema de precisiones. Y siguiendo con esto, también veamos qué tenemos a la fecha, ¿no? En general, desde nuestra Constitución, el manejo de la propiedad propende a asegurar ese derecho por todas las personas, ¿no? Digamos, se le da todas las garantías legales para que el propietario se desenvuelva en la mejor manera posible respecto al uso y disfrute de su propiedad, ¿no? Y con su desarrollo económico todos nos beneficiamos, un poco esa es la lógica, ¿no? Sin embargo, excepcionalmente, desde la mirada de la propiedad agraria, hay dos excepciones, ¿no?, marcadas, que son la ley 28.667 y la ley 28.259. que abren los caminos para la reversión de tierras que se hubiesen adjudicado, ¿no? La ley 28.259 afronta la reversión de predios rústicos adjudicados a título gratuito, y la 28.667 enfrenta la reversión de predios rústicos adjudicados a título oneroso, pero ocupados por asentamientos humanos hasta diciembre del 2004. Tiene ese tope, ¿no? Entonces, esas dos excepciones se salen a la regla general de, digamos, darles toda la seguridad jurídica a la propiedad, ¿no? Esto de aquí se sale de eso y plantea estas excepciones, ¿no? Esos dos procedimientos a la fecha están a cargo de los gobiernos regionales. O sea, sobre los supuestos que plantean estas dos leyes, si hay alguna posesión informal, a un propietario que haya recibido un título con fines de agricultura y caiga en estos dos supuestos, el gobierno regional es la llamada a revertir esas áreas. Pero ¿qué pasa luego de la reversión? La misma ley y su reglamentación ha señalado qué pasa con ello, ¿no? Obviamente, si estas áreas se revierten porque no están dándole el uso agrícola, si ese fuese la causal, luego de revertidas el Estado le seguirá dando con ese fin a quien sí pueda darle el fin que no se le está dando a la fecha, para fines agrícolas. Pero generalmente, como bien se está exponiendo aquí, esas áreas caen en esta situación porque ya no se le está dando el fin agrícola, pero más bien se le está dando otro fin, que es el urbano. Y entonces la ley, ¿qué dice al respecto? Si esa es la causal de reversión, revertido que fuese, la entidad, en este caso el gobierno regional, lo tiene que poner a disposición de la entidad del Estado que se encarga de la formalización de las posesiones informales. De manera que si cae de estas poblaciones con la antigüedad del caso hasta diciembre del 2004, lo pondrá a manos de COFOPRI. Lo tendrá que poner a disposición de COFOPRI o de la municipalidad en algunos casos, porque esto de la formalización se puede hacer por COFOPRI o por las municipalidades en área del Estado, ¿no? En algunos lugares se está haciendo así. Entonces, si hay posesiones con esa antigüedad, revertido que fuese, es para ponerla a disposición, sea de COFOPRI o de las municipalidades. Y si sale de esas fechas, hay otra entidad que sí puede regularizar directamente en representación del Estado, que sería SBN.
Entonces la misma norma dice, o lo pones a manos de COFOPRE, municipalidad, o lo pones a manos de CBN. Pero revertido que fuese, y el gobierno regional no puede hacer más allá, nada. Tiene que ponerla a disposición de las entidades competentes. Esa es la lógica de las dos normas que tenemos a la fecha, ¿no? Ahora, también se ha mencionado el tema de algunos bienes que habrían sido, digamos, sobre las cuales hubiese asumido titularidad por parte del gobierno regional. Entonces, ahí de repente tendríamos que ver hasta 3 situaciones, ¿no? Algunas posesiones informales que están sobre áreas que son de patrimonio del gobierno regional, y sobre ellas no habría ningún problema si se aprueba con el acuerdo del Consejo Regional. Eso es un tema que está, digamos, arreglado a la norma. El problema es si es que hay posesiones informales sobre áreas que no son patrimonio del gobierno regional. Y en todo caso, hablaré respecto a aquellas que pudiesen estar a nombre del Estado, Dirección Regional de Agricultura, ¿no? O cualquier otra denominación de órganos que en algún momento pertenecieron al Ministerio de Agricultura y Riego. Esta situación siempre ha estado bien clara. Obviamente, si estos órganos pertenecieron al Ministerio de Agricultura en algún momento y hoy no existen, su titular actual no es que sea de nadie, sigue siendo el Ministerio de Agricultura, pues fueron órganos del Ministerio de Agricultura. A raíz de eso, y porque también se identificó que estuvieron presentándose situaciones un poco confusas, es que se expidió 2 resoluciones ministeriales, que es la RM 711 del 2015 Minagri y la resolución ministerial 181 del 2016 Minagri, que no establece por vez primera esta aclaración, sino que solo precisa lo que ya devenían de las normas con rango de ley, que todos los bienes que estuviesen inscritos a nombre de la Dirección General de Reforma Agraria, a nombre de la Dirección Regional de Agricultura o cualquier otra denominación que en el momento de haberse incorporado ese bien al Estado formaban parte de la estructura del Ministerio de Agricultura, esos bienes son del Ministerio de Agricultura. Lo que hace la 711 y la 181 es precisar eso, que no había por qué decirlo, pero se hizo para mayor claridad. Y entonces, sobre esas áreas, sí habría que ver dentro del conjunto de asentamientos, si es que hay algunas que están ocupando estas áreas, y el gobierno regional hubiese podido asumir titularidad. Como ya lo dijo el señor asesor hace un momento, estas son nulas de pleno derecho. Porque no hay que confundir, además, de una facultad que dentro del saneamiento de tierras tienen los gobiernos regionales, es en efecto asumir titularidad de áreas que estuviesen inscritas a favor de cualquier entidad del Estado, siempre que haya agricultores que cumplan con los requisitos establecidos en el Decreto Legislativo 1089 y su reglamento para ser beneficiarios de la titulación. Es decir, donde haya todavía agricultura ejercida por agricultores que desde antes de noviembre del 2010 estuviesen haciendo esa labor. Sobre esas puede asumirse titularidad. Pero esa norma de excepción que permite a los gobiernos regionales para fines de saneamiento de tierras asumir titularidad directa no les da cobertura para asumir titularidad de áreas que ya no tienen la finalidad agrícola. De manera que si han asumido titularidad de áreas ocupadas por asentamientos humanos, amparándose en la 1089, amparándose en la 032, su artículo 7, son nulas. Porque podían haberse asumido siempre y cuando hay agricultura y esos agricultores estuviesen reuniendo los requisitos para ser formalizados. Obviamente, si son áreas ocupadas por posesiones informales de tipo urbano, están fuera de la norma. Y esas asunciones de titularidad que pudiesen haber ocurrido son nulas de pleno derecho, ¿no? Y ya les mencionaba lo otro, que es, digamos que en estas zonas donde haya posesiones informales sobre las cuales todavía no hubiese asumido titularidad del GORE, digamos que ahí sí se estaría presentando una situación de qué hacemos ahí, porque hay posesiones ocupadas sobre, digamos, adjudicaciones que hizo el Estado en su momento, pero ya no cumplen la finalidad agraria.
¿cierto? Ese escenario sí nos da pie justamente a ver qué salida le damos hacia adelante, ¿no? Y ahí, como decíamos hace un rato, las normas que tenemos a la fecha solamente plantean vía dos excepciones el tema de las reversiones, ¿no? La 28.259 y la 28.667, ¿no? Entonces, sobre posesiones que estuviesen más allá del 2004, la norma ya no posibilita la figura de las reversiones. Eso entra en todo caso en las normas generales, incluso en el derecho común, ¿no? Y entonces ahí, para el sector agricultura, y digo sector porque el Ministerio, en buena cuenta, no tiene ninguna facultad ya de titulación, son los gobiernos regionales, pero desde el lado de la temática de agricultura siguen perteneciendo al sector, ¿no? Como sector, pero no por la disposición de tierras. Y perdóname una interrupción, sí. O sea, ustedes no pueden quizá revertir ya predios que fueron otorgados hace décadas a agricultores que no le dieron el uso apropiado. Hoy en día no pueden revertir. Se puede hacer si caen en la 28.259 o en la 28.667, pero no el Ministerio de Agricultura, el gobierno regional, que es el que ejercita esa función. Del 2004. Es uno de los supuestos. Hay varios otros supuestos, pero están tasadas en esas dos normas, ¿no? Si caen ahí, el gobierno regional puede revertirlas, ¿no? Bueno, entonces, mirando luego hacia adelante, veíamos hace un rato si COFOPRI está trabajando la posibilidad de ampliar la titulación gratuita, masiva, elevarla de diciembre de 2004 a noviembre del 2010. Creo que guardaría uniformidad si se da ese caso, también la posibilidad de reversión de tierras, que hasta ahora está anclada a diciembre del 2004, también se pudiese correr a la misma fecha, 2010, ¿no? O sea, si se diese esa posibilidad, porque, digamos, a la actualidad, el saneamiento de la propiedad agraria de posesionarios sobre áreas agrarias también a la fecha está en noviembre de 2010. Estuvo hasta hace poco, hasta desde la 1089, que es del año 2008, como tope a posesionarios hasta diciembre del año 2008. La regularización de posesiones de tipo agrícolas, ¿no? Pero advirtiendo que ese viene con la 29.591, si no recuerdo, 29.151, ¿no? Y su desarrollo normativo, la adjudicación sobre áreas del Estado, que antes lo tenía hasta abril de 2006, si mal no recuerdo, lo elevó hasta noviembre del 2010, es que también desde el sector agricultura se amplió de diciembre de 2008 a noviembre del 2010, coincidiendo con la ampliación que hizo SBN. Y entonces seguramente esa misma será la mirada que tiene COFOPRI, que ahora de diciembre de 2004 lo está elevando o está proponiendo elevarlo a noviembre del 2010, y así todo estaría a la par. El Estado mirando el asunto de la regularización con la misma fecha. Lo que caería en ese escenario es nivelar el tope para reversión sobre áreas ocupadas por asentamientos humanos, que a la fecha está hasta diciembre de 2004, también ponerla a noviembre del 2010. Y ahí al menos tendríamos el Estado mirando esta situación con una sola regla. Digamos, es un paso que podría darse. Sin embargo, no hay que olvidar algo que ya también se dijo acá. Se tiene que pensar que, como ya se dijo eternamente, no debemos estar pensando en esto, ¿no? Porque en efecto sí es gasolina a esta problemática, ¿no? Porque va a haber más invasiones, más ocupaciones irregulares, y dentro de algunos años vamos a estar viendo, ya ampliemos ahora hasta 2016, luego hasta 2020, y así ha venido ocurriendo hacia atrás también. Entonces tiene que ponerse coto a esto. Digamos, no es que no haya posibilidad de que las personas accedan a un espacio para la tierra. Hay normativa que regula eso, así es del Estado, está la SBN con su normativa, de repente poniéndole algunas consideraciones al caso, para tampoco de la noche a la mañana pasar de lo gratuito a lo oneroso y a valor comercial, sino en un tránsito, ¿no? O sea, valor arancelario, qué sé yo, para llegar a lo ideal, que es que todos como ciudadanos nos debemos comportar de acuerdo a las normas, ¿no?
como deberían comportarse los 33 millones de personas, ¿no? Entonces, si bien este paso de querer uniformizar a noviembre de 2010 la medida del Estado respecto a la regularización de posesiones podría ser un paso hacia adelante, creo que pensar en más allá hay que poner en la balanza ese otro tema que podemos seguir fomentando, el tema de las invasiones. Y muchas gracias, doctora.